Ok, jóvenes, estamos aquí para entonces trabajar ahora con la continuación en digitales del tema de sumadores. En la clase pasada habíamos trabajado con sumador semisumador, sumando solamente 2 dígitos o 2 bits. Luego trabajamos con el sumador completo, donde trabajábamos con 3 bits o 3 dígitos. Y ahora estaríamos trabajando con un sumador de 4 bits. Ahora, no quiero que se me confundan. No es que voy a sumar 4 dígitos, es que voy a sumar 2 números donde cada número tiene 4 dígitos o 4 bits. O sea, por eso a veces pues confunde un poco. Para poder implementar un sumador de 4 bits, esto lo vamos a ver en detalle más adelante en el caso del laboratorio que hagamos sobre este tema. Internamente el dispositivo que nosotros vamos a estar utilizando va a tener 4 sumadores completos, que fue los que vimos la vez pasada, donde cada sumador completo pues tiene 3 entradas, y ellos se conectan en cascada o se conectan uno luego del otro, para poder sumar entonces 2 números, donde cada uno de esos 2 números va a tener 4 bits, y esto lo vamos a entender un poquito mejor ya mismo con el ejemplo. Aquí lo que tenemos es un diagrama en general de cómo funcionaría en teoría ese dispositivo de forma interna sumando 2 números de 4 bits. Cuando yo sumo 2 números ya de varios bits, en este caso de 4 bits cada uno, yo tengo que empezar a sumar desde el bit menos significativo. Y el bit menos significativo siempre va a ser pues el que está, los bits que están hacia la derecha de los números o al final de cada número, el último dígito, el que está hacia la derecha. Y desde ahí es que se empiezan a sumar. Yo no puedo empezar con los primeros dígitos de cada número, al contrario, tengo que empezar con el último. Como cuando usted suma 15 más 13, usted empieza con 5 más 3, 8 y usted no empieza con 1 más 1 primero. Pues lo mismo pasa aquí. Cuando usted tiene 2 números binarios, siempre usted se va a ir al último dígito, al último bit, y como en este caso son 2 números de 4 bits, pues cada sumador completo va a sumar la parejita de cada uno de esos 2 bits de cada número. Los últimos 2 bits de cada número, o sea, el último bit, perdón, de cada número se van a sumar con este semisumador. Y ahí es que él va a hacer la suma de ellos dos. Por eso estas 2 entradas dice A0 y B0, porque A0 es la última posición del número A y la última posición del número B. La suma de esos 2 me va a generar una salida de sumatoria, y ese va a ser parte de uno de los resultados que yo voy a obtener. Pero si se genera un carry, ese carry entonces yo lo tengo que llevar ¿a dónde? Al próximo sumador que tengo aquí. Este carry de entrada en el primer sumador pues ground, porque yo normalmente voy a empezar sumando 2 dígitos nada más y no voy a tener un tercero, pues normalmente internamente esto está conectado a ground. Ahora cuando sumé esos 2 me generó carry o no, como yo no sé, pues obviamente internamente él va a estar conectado. Por si acaso aquí se genera un 1, pues ese 1 lo pasa para acá. La próxima parejita en la posición 1 de cada número se van a sumar los 2 bits que hayan ahí. Si se generó un carry de la suma anterior, pues se sumaría con ese también. Si no, pues aquí habría un 0, no importa. Si no, pues se suman estos 2 y luego se suma uno de aquí. El resultado pues nuevamente se va a guardar en la sumatoria, y nuevamente si hay carry que se generó en este segundo sumador, el sumador en la posición 1, pues entonces se guarda en el carry de salida de ese, y ese se lleva a la próximo sumador. Y entonces me voy a la posición 2, que de atrás para adelante sería el tercer dígito o el tercer bit. Nuevamente el tercer bit de cada número, o el bit en la posición 2 de cada número se van a sumar, y si hubo un carry del caso anterior, de la suma anterior, se suma con ello, y entonces el resultado se guarda en la sumatoria de ese caso. Y nuevamente si se genera un carry, se lleva para el último sumador. El último sumador entonces sumaría los primeros 2 dígitos de cada número
o los que están en la posición 3, que son en este caso los que le llamamos los bits más significativos. Estos son los bits menos significativos. Esto es en inglés lower significant bit o bit menos significativo. El MSB es most significant bit o bit más significativo. Y estos dos bits, que son los más significativos de cada número, se suman si hubo carry de la suma anterior, y este resultado entonces se guarda en la última sumatoria, y también si hubo carry en ese, pues se deja guardado ahí en ese último carry. Todos estos carries que tengo aquí de salida se quedan internos. Esto usted no lo va a ver como parte, por ejemplo, de un laboratorio. Este carry es interno, esta conexión es interna dentro de ese dispositivo, esta conexión es interna dentro de ese dispositivo, esta conexión es interna en ese dispositivo. ¿Qué es lo único que usted va a ver? Las 4 salidas de las sumatorias, la salida de la sumatoria de la primera suma que se hizo, de la próxima y de la próxima, y el último carry que yo voy a tener. Así que yo voy a tener, en este caso, tendría 5 salidas. La salida del carry out último, cuando se suman los últimos 2 dígitos, los más significativos, y el resultado de cada una de las sumatorias que se hicieron anteriormente. Vamos entonces nuevamente al documento de las soluciones de repaso que usted tiene para ver con ejemplos esa implementación. Aquí nuevamente tiene ese diagrama que acabamos de discutir, pero a nivel teórico, pues usted lo que va a hacer es una suma de 2 números, y aquí le presento los resultados. En el caso, pues esta tabla estaría vacía, aquí ya está llena con los resultados. Estos son los datos que a mí me van a dar. ¿Cuáles son los 4 bits del número A y cuáles son los 4 bits del número B? En este caso tengo que los 4 dígitos del número A es 0000. Pues este es el número A, 0000. En el caso del número B, en ese ejemplo, en este primer ejemplo que estamos haciendo, también es 0000. 0000. Entonces yo me voy a ir a la última parejita de números, la menos significativa, la de la derecha. No voy a empezar por aquí, repito. Cuando usted suma, por ejemplo, 14 más 13, usted empieza primero con 4 más 3, los que están hacia la derecha. Pues aquí pasa lo mismo. Usted se va a ir a la última parejita de dígitos y por ahí empieza. 0 más 0 es 0, no hay carry. 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 Como no hubo carry al final, pues se le añade el 0 de ese último carry para saber que no hay carry tampoco al final. Ni hubo carry interno. Si hay carry interno, como vamos a ver en los otros ejemplos, se ponen acá arriba, porque esos son los que se quedan dentro y son los que, como explicamos, son las conexiones internas para poder sumar con los otros. Así que el resultado sería, no hay carry de salida final en la última suma, 0, y cada sumatoria me dio 0. Y así mismo coloco el resultado en la tablita. ¿Ves? 0 y luego 0, 0, 0, 0. El carry de salida último dio 0, y cada suma que se fue generando, cada resultado que se fue generando, esto se hace en forma de columna. Esta columna 0, 0, sumo 0, 0, 0, sumo 0, 0, 0, sumo 0, 0, 0, sumo 0. Y al final se pone el último carry. Pues así mismo se coloca el resultado en la tabla. Y eso sería, en un caso práctico, usted tendría 5 LED conectados, el LED del carryout y el LED de cada sumatoria. Pues en este caso todos los LED estarían apagados. Vamos al próximo ejemplo. El número A sería 0010. El número A es 0010. Y el número B es 0011. 0011. Pues empezamos, nos vamos a la última parejita, a la última columna, si lo vemos como columna, y empezamos a sumar. 0 más 1 es 1, no hay carry generado. Ok, interno. Recuerde que esos carry se quedan internos, pero usted lo pasaría acá arriba para poder sumar. 0 más 1 es 1, no hay carry. Voy a la próxima. 1 más 1 es el famoso 10 o el 0 y llevo un carry. ¿A dónde llevo un carry? Pues a la próxima suma que voy a hacer. Lo llevo acá arriba. Entonces en ese caso yo estaría sumando 0 más 0, que es 0, pero tengo que sumarle este carry que vino de la suma anterior. Esta es la que se convierte en el C-in para esos tres, para esa columna. Entonces 1 más 1 es 0,
hubo un carry de 1, aquí 0 más 0 es 0, pero con ese 1 de carry, pues entonces 1, ahí no se generó carry, 0 más 0 es 0, y al final tampoco se genera carry. Pues entonces este va a ser el resultado final, 0 del carry último y 0, 1, 0, 1, mientras se fueron dando los resultados de cada columna. Próximo ejemplo, la A es 0, 1, 0, 0, el número A, y el B es 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, perdón. Pues entonces me voy otra vez a la última columna, empiezo 0 más 0 es 0, no hay carry, 0 más 1 es 1, no hay carry, 1 más 1 es 0, ahí sí hay carry, pues lo paso a esta próxima suma, entonces sumo 0 más 0 es 0, pero más el 1, pues entonces suma 1, pero no se genera carry, pues entonces nuevamente el último carry es 0, y entonces tengo 0 de carry último y el resultado de cada columna que fue 1, 0, 1, 0. Y así mismo coloco. En esos casos, pues donde haya un 1, esa salida, que estaría en un caso práctico conectado cada una a un LED, pues las que sean 0 los LED no van a prender, las que sean 1 el LED va a prender. Y así sucesivamente usted puede seguir haciendo estos ejemplos. Voy a hacer este cuarto ejemplo. Aquí en este caso sería 0101 el A y 0111 el B. Empiezo con la última columna. 1 más 1 es 0, o el famoso 10, 0 con un carry. Paso el carry a la próxima columna. Sumo 0 más 1, que es 1, pero tengo que sumarle el 1 del carry que vino de la columna anterior. Y 1 más 1 es nuevamente 10 o 0. Y vuelvo y paso un carry a la próxima columna. Nuevamente ahí sumo 1 más 1, que sería 10. O 0 con un carry de 1, paso ese 1 al otro carry, pero entonces ese 0 tengo que sumarlo con el 1 del carry que vino anterior, y 0 más 1 es 1. Y se genera un carry para la próxima, y en la próxima 0 más 0 es 0, y le sumo un 1, y entonces 1, y al final no se genera carry. Pues entonces el resultado es 0, 1, 1, 0, 0. Y así sucesivamente. Voy a hacer un ejemplo. En todos estos ejemplos de acá arriba, en ninguno al final se generó carry. En todos estos ejemplos de abajo, como ven, al final sí se genera carry. Voy a hacer dos ejemplos de esto. En este caso, el A sería 1, 0, 0, 0, el B sería 1, 0, 0, 0. Pues 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, no se generó carry. 1 más 1 es 0, y ahí que se generó el carry. Como se generó el carry al final, pues obviamente ese carry se queda ahí guardado, y por eso entonces el resultado sería 1 del carry de salida y todas las demás salidas de sumatoria 0. Aquí por ejemplo 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 1, 0. El número A y el número B son los mismos, pero se están sumando entre sí. Pues voy, 0 más 0 es 0, no hay carry. 1 más 1 es 0, o el 10, y hay un carry de 1, pues entonces lo paso a la próxima. 0 más 0 es 0, más el 1 del carry es 1, y generó, aquí no generó carry, 0 más 0 es 0, más 1 es 1, y entonces en la última suma, 1 más 1 es nuevamente el famoso 10, el 0, y pasó el 1, como no hay otra columna, pues ese 1 se queda ahí como carry de salida del último sumador que se hizo interno. Y ese es el único carry que queda al final en este caso, y ese es el que se visualiza. Los demás son internos, por eso se colocan acá arriba, son parte de la conexión interna para que se sume con la próxima suma, se vayan sumando, se vayan sumando. Si al final en la última suma hay carry, pues ese es el único que yo veo en la salida como tal del circuito. Por eso la salida tiene 5 circuitos, lo que se va sumando de cada columna, y la última columna y la última el último LED o la última salida es la salida del último carry que se genera. Las otras son los resultados de cada una de las columnas mientras se fueron sumando, y si al final en la última suma que se hace se genera carry, pues ahí se va a poder visualizar ese carry. Aquí nuevamente este ejemplo, comienzo con la última columna, 1 más 1, 0 o 10, se genera resultado de 0, pero se genera un carry de 1. 1 más 0 es 1, pero tengo que sumarle el 1 del carry que vino anterior, y 1 más 1 nuevamente 0 con un carry de salida.
0 más 1 es 1, pero le tengo que sumar ese carry. Y nuevamente 1 más 1 sería 0 con un nuevo carry. Y entonces aquí tendría 1 más 1 que sería 0 con un carry de salida, pero ese 0 más ese 1 es 1. Y el carry que se había generado de salida. Y por eso ese va a ser el resultado. 1 del carry y luego de cada columna 1, 0, 0, 0. Así que bien importante que practiquen esto, es simplemente sumando dos dígitos, pero cuando se genera un carry pues sumo 3. Esto es una combinación pues de ir usando sumadores completos. Por eso es que internamente el set consiste de sumadores completos. Empiezo siempre con los primeros dos en la primera columna, que en este caso sería la última en términos de posición. La posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Así que se lee, por eso dice aquí a 0, a 1, a 2 y a 3. Y lo mismo para la B, son 4 posiciones. La posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Siempre se lee de derecha a izquierda, en estos casos de los números binarios. Y entonces eso es lo que hace así. Empiezo con los primeros bits de la posición 0, los sumé. Si hay carry, lo paso a la próxima suma, sumo ahí. Sumo si hay carry lo paso a la próxima, sumo ahí. Si hay carry lo sumo. Si el resultado, si hay carry lo paso a la última. Y ahí sumo con ese carry del anterior. Saco el resultado y si hay carry pues ese se quedó. Y es el que se ve en esta columna quinta de el dispositivo. Bueno, es importante que practiquen esto. Usted se sienta y practica poco a poco esta suma. Vuelva a hacerlo. Estos ejemplos, usted puede también hacer otros ejemplos que no estén aquí. Lo importante es simplemente implementar. En este caso sumas, lo que estoy haciendo es sumando dos números, como vemos, el número A y el número B, pero cada número tiene 4 dígitos, tiene 4 bits. Y entonces voy a tener para cada columna de suma un resultado, y al final, si en la última columna de suma se genera un último carry, pues ese sí se visualiza al final. Y eso sería entonces las 5 salidas de resultado que yo voy a obtener en este circuito.